¿Qué tipo de persona se encuentran legitimadas para iniciar un proceso ejecutivo y en qué consiste dicho proceso? Muy bien. Mire, lo primero que tenemos que señalar es que cuando hablamos de un proceso ejecutivo, llámese civil o laboral, es aquel donde existe un título, fíjese bien, un título que claramente contiene una obligación con tres características: una obligación clara, una obligación expresa y una obligación que se puede exigir. Ejemplo, hay unos títulos valores, como por ejemplo el pagaré, la letra, el cheque, ¿correcto? Esos documentos contienen unas obligaciones claras, expresas, y oígase bien, exigible. Exigible quiere decir que estamos dentro de un término o una oportunidad para presentar la correspondiente demanda ante un juez. Y ese proceso se llama, o esa demanda se llama ejecutivo. ¿Por qué? Porque en ese proceso, como su nombre lo dice, el juez no entra a resolver conflicto de quién tiene la razón en primera instancia. Simplemente el juez lo primero que hace es ejecutar lo que dice ese documento. Por eso es una obligación clara, expresa y exigible. Simplemente el juez, cuando lo recibe, ejecuta su cobro. Obviamente que después de que inicia la ejecución, el juez da un término para que la persona pueda defenderse. Y esa defensa se limita solamente a atacar el título, como por ejemplo de que el título está alterado o enmendado, o a que ya pagó, o a que ya el documento, la obligación ya prescribió. Es un margen muy pequeño de defensa, ¿correcto? Ahora, en el campo laboral, por ejemplo, existen también unos títulos que se cobran por la vía ejecutiva, pero no son títulos valores, son títulos ejecutivos, como por ejemplo una sentencia de un juez. Una vez un juez laboral dicta una sentencia y esta quede en firme quiere decir, o ejecutoriada, quiere decir que ya no hay más recursos por quien perdió. Ya lo que se dijo ya no hay ni segunda instancia, ya no existen recursos como el de casación, nada, ya están firmes. Entonces, si el perdedor se niega a pagar voluntariamente la sentencia que ya está en firme, entonces el trabajador, por ejemplo, con esa sentencia, se va donde el juez e inicia ante el juez laboral e inicia un proceso de ejecución de la sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia es una obligación, es un documento que contiene una obligación clara, expresa y exigible en contra de un demandado o un perdedor. ¿Correcto? Entonces, también en el derecho laboral existe el proceso ejecutivo con base en sentencias. ¿Ok? Por ejemplo, finalmente, ¿quién se encuentra legitimado para eso? Pues quien aparezca como derechoso de la obligación contentiva en el mismo, o sea, el acreedor plasmado en el título ejecutivo o en el título valor. Acordémonos también que estos títulos ejecutivos y los títulos valores también pueden ser endosados, o sea, que por ejemplo yo soy el acreedor o el ganador que aparezco plasmado en una sentencia, pero ese documento que se convierte en título ejecutivo, yo se lo puedo endosar o ceder a otra persona y éste demandará. Igual sucede con los títulos valores, por ejemplo, el cheque. Ustedes han visto que en la parte de atrás del cheque que hacemos, un endoso. Entonces aparece Alexander Coral como beneficiario inicial del cheque. Y en la parte de atrás, yo se lo entrego a otra persona para que lo reclame, entonces en la parte de atrás escribimos el nombre de esa persona. Y esa persona también se lo puede dar a otro, y ese otro a otro y a otro. Entonces detrás del cheque vamos a ver varios nombres. ¿Quién va o quién es el titular de ese derecho? ¿Quién está legitimado para cobrarlo, para iniciar un proceso judicial? El que aparezca de último como endosante. Ese es el tenedor del título y es el que tiene el derecho. Exactamente igual sucede con las facturas. En la parte de atrás se pueden endosar en procuración, endosar en propiedad,
O sea, se escribe endoso en propiedad y se escribe el nombre de otra persona. Esa otra persona que se escribe en la parte de atrás con esa frase endoso en propiedad, quiere decir que automáticamente es el tenedor legítimo de ese documento con el cual él puede ejecutar o cobrarlo, ¿ok?